Esto es Hora de Noticias en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de puranoticia.cl para este día lunes 9 de marzo. Dirigente realiza durísima acusación contra el proyecto de Parque Barón. Indicó que la obra de infraestructura en el borde costero es un show de la empresa portuaria de Valparaíso. Nuevo revés para el exdirector regional del Servio de Valparaíso, Tomás Ochoa. El Ministerio de Vivienda ratifica dura sanción de 3 años tras incumplir plazos en la firma de un contrato adjudicado en una licitación pública de un proyecto en Los Ángeles, región del Biobío. El Servicio Agrícola SAG enciende las alarmas en la región de Valparaíso. Confirman primer caso de gripe aviar en gallinas domésticas en Nogales. Parlamentarios valoran reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast y destacan señal de diálogo a portas del cambio de mando de este 11 de marzo. La extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado por el homicidio del ex senador Jaime Guzmán, se concretaría durante esta semana. Cadáver maniatado en caja abandonada frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal remece al gobierno. Autoridades investigan vínculo con crimen organizado. En el mismo tema, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, confirmó protección para ella y funcionarios tras hallazgo de cadáver frente a su casa. El gobierno del presidente Boric decidió postergar el reglamento de la ley Uber y deja su implementación en manos de la próxima administración. 2 casas destruidas y una con daños parciales dejó incendio en la parte alta de Valparaíso. El siniestro se registró en la avenida Roderillo con pasaje 3. Fuego en vivienda movilizó a 5 unidades de bomberos en el Cerro Ramaditas. El rápido actuar de bomberos evitó la propagación a inmuebles cercanos. Walter Ribonetto será el director técnico de Everton de Viña del Mar tras la salida de Javier Torrente. El nombre del trasandino se impuso en una terna que también incluía a Ronald Fuentes. Se rompió la sequía goleadora de Cristian Zavala. El jugador de Coquimbo Unido anotó el 3-1 sobre Huachipato y dejó atrás los 45 días sin gritar gol. Mojtaba Khamenei asumió como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre Ali Khamenei. Estados Unidos intensifica ofensiva en el Pacífico. Bombardeó a presunta narcolancha dejando a 6 muertos. Bien, entramos en el detalle de las informaciones. En los últimos días se dio a conocer la presentación de una denuncia formal ante la Municipalidad de Valparaíso, solicitando revisar parte de las obras que se ejecutan en el sector del Parque Barón, advirtiendo una eventual alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. La acción fue ingresada por el dirigente Jorge Burgos ante la oficina de partes del municipio y está dirigida al Departamento Ambiental, a la Dirección de Obras Municipales y a la Secretaría de Planificación Comunal, con el propósito de que se finalice una infraestructura de 17.751 metros cuadrados de hormigón reforzado, contemplada en los planos de la denominada Vía Bicentenario. Según explicó el propio dirigente, la presentación busca que las autoridades aclaren el verdadero destino de la infraestructura que se está ejecutando en dicho sector.
De acuerdo con los antecedentes técnicos presentados, las obras consideran una losa de 25 centímetros de espesor de hormigón estructural con estándares constructivos que, según la denuncia, suelen utilizarse en infraestructura preparada para soportar tránsito de carga pesada, lo que abriría interrogantes sobre su coherencia con el destino declarado del proyecto como parque urbano y también espacio público. En ese sentido, Bustos sostuvo que la situación genera dudas que deben ser despejadas por las autoridades competentes. En este contexto, el requerimiento solicita que el municipio evalúe si estas obras se ejecutan al permiso otorgado y al destino aprobado para el proyecto Parque Barón. Además, plantea que en caso de la infraestructura pudiera facilitar operaciones vinculadas a actividades portuarias, los antecedentes deberían ser remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente para determinar si el proyecto debió ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. De esta manera, la denuncia suma un nuevo foco de incertidumbre para una iniciativa que, pese a su avanzado estado de ejecución y a ser presentada como una de las principales obras urbanas del borde costero porteño, continúa enfrentando cuestionamientos técnicos y administrativos sobre su desarrollo y proyección futura. Para profundizar en este tema, conversamos con Jorge Bustos en Pura Noticia Matinal, instancia en la que se habló sobre esta querella y lanzó incendiarias frases contra la empresa portuaria de Valparaíso. Y esto parte cuando se hace el famoso acuerdo entre el MIMBU, el director de Servio y el actual gerente general de la empresa portuaria, el señor Franco Gandolfo. ¿Ya? El documento en particular, ese documento tenía que ser visado por la Contraloría General de la República. Pues bien, en ese tiempo el contralor era el señor Jorge Bermúdez, tocayo nuestro. ¿Ya? Y en ese documento todo iba muy bien hasta que llegamos a la cláusula 4 o la cláusula cuarta. ¿Qué es lo que pide esa cláusula cuarta? Lo que pide es que se construya a la orilla del camino, colindando con la línea del tren, una carretera para poder movilizar lo que se llama en términos técnicos en el puerto las cargas IMUS, que son explosivo, degradante y no me acuerdo qué otra cosa más, y las cargas sobredimensionadas. Y ahí tenemos que saltarnos de inmediato a lo que se llama el artículo 20 de la ley 19.542. El artículo 20 de esa ley, que es la ley de modernización de los puertos, dice que las empresas portuarias no podrán recibir bajo ningún motivo subsidios de parte del Estado. Pues bien, y aquí estaría, disculpa, Jorge, y aquí estaría recibiendo un subsidio porque en el fondo esta losa fue construida con plata del ministerio. Del Servio, que además tiene prohibición de gastar dinero en cuestiones industriales. Su dinero es solamente para parques humanos y vivienda. ¿Tú estás comunicado con el Ministerio de Vivienda? Porque en el fondo tú aquí le haces la consulta a la Municipalidad, Contraloría, pero el Ministerio de Vivienda, de por qué se justamente eligió ese tipo de losa. No, porque tengo mucha sospecha con... ¿Cuál es tu sospecha? Con el Servio. ¿Cuál es tu sospecha? Mi sospecha es que ellos, la subrogante, la niña esta que está ahora y que es subrogante del Servio, ella subió la cantidad de dinero que se estaba gastando en pavimentación y más encima lo hizo un 30 de diciembre a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, me imagino. Entonces, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, mira, lo que hice fue, en definitiva, irme directamente a la municipalidad para que se hicieran las investigaciones que corresponden. Perfecto. Bueno, ahora,
Entonces, tú dices que los dineros se aprueban directamente, o sea, el Serviu a final del 2025 determina gastarse más plata. Más plata. O sea, esto no estaba determinado antes en el proyecto original del Parque No. Barón. Había una cantidad, pero subió. De hecho, tú tienes el documento, te lo mandé. No, sí lo tengo. Lo que pasa es que es interesante que tú lo digas, pues, Jorge, no yo. Ah, pero hay otra cosa que es más importante aquí, que yo creo que es el meollo de este asunto, A que ver. tiene que ver con Jorge Bermúdez. Es decir, Jorge Bermúdez conoce muy bien la ley 19.542. Él es controlador. Él es controlador, ¿Ya? porque él además trabajó para la empresa portuaria, le hizo estudios en Derecho a propósito del Mall Barón. Es decir, él conoce la ley. Y segundo, él sabe, como contralor a lo menos debía saberlo, que ese documento, que es el acuerdo entre Serviu, el Ministerio de Vivienda y la empresa portuaria, era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Por la cláusula cuarta, porque viola no solamente... Ahora, ¿cuál es la ley motivación 19.500? ahora, Jorge, tuya? Porque claro, a ver, si esto fuese como tú dices, ¿qué se debiese pronunciar acá? Aquí yo tengo la impresión que hay delito. O sea, Ya, pero aquí se debiese pronunciar la Contraloría. por supuesto. Ya, Contraloría. Por supuesto, Dorothy Pérez tiene que decir que la aprobación de ese acuerdo era ilegal, por las dos razones que te estoy dando, pero además... El acuerdo del aumento de obras que se da a final de diciembre, dices tú. No, el acuerdo de construir el parque, del acuerdo que hay entre el Ministerio de Vivienda, el Serviu y la empresa portuaria. Eso O sea, es ilegal. la construcción del parque completo. Así es. Bueno, vamos a estudiar el tema. Interesante, Jorge, la denuncia, ¿cierto? Está en puranoticia.cl parte y la vamos a seguir investigando. Pero sobre todo, ahora, y con esto quiero concluir. Ya, porque el aumento de lucas que le pasa ahora el Serviu, ¿cierto? A final del 2025 para que se mejore la losa. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es lo que se busca acá? ¿Se busca que la ampliación portuaria también pase por el Parque Barón? ¿Eso es lo que se busca? Porque ahí me pierdo. Mira, tenemos, para ver si nos ubicamos, tenemos la primera ilegalidad que se comete al visar este acuerdo. Pero Claro. la gran trampa, insisto, voy a seguir con el señor, Bermúdez. con el ex contralor, es que él define una resolución exenta número 1776 de fecha del 8 de agosto del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el proceso, como es exento, no pasa por toma de razón de la Contraloría. ¿Ya? Es decir, el control del gasto de los dineros, de la forma en que se estaba construyendo, de las características. Ya, estoy de acuerdo, Jorge, pero quiero saber yo por qué se está haciendo fuera. esto. ¿Cuál es tu hipótesis? Como cuál es mi hipótesis. ¿Cuál es? ¿Por qué se quiere reforzar el pavimento del Parque Barón? ¿Por qué? Porque en definitiva la empresa portuaria quiere construir las áreas de amortiguación de la logística de ellos con el famoso puerto o frente que dijeron que era para los turistas, para los transatlánticos. ¿Te acuerdas que dijeron que iban a construir? Ahí mismo. Un muelle para transatlánticos. Sí. Y en el invierno, según ellos, cuando no habían transatlánticos, se iba a ocupar para carga fraccionada. Lo que están en definitiva haciendo es un depósito de contenedores más una vía reforzada para sacar esa carga. Eso es subsidio. O sea que el eso es ilegal. el parque urbano Barón es una mentira, dices tú. Es un show. Exactamente. No. Ya, es que ahí está el punto. Ahora entendí. Esa es tu hipótesis. La hipótesis es que el parque urbano es un show, entonces ¿es un show de quién? ¿Del Ministerio de Vivienda y la empresa portuaria del Paraíso? De los tramposos de la empresa portuaria. Eso es. Cuando dijimos esto en la reunión de Ciudad Puerto, Gandolfo, muy enojado, dijo: sí, ahí se va a construir un depósito porque ese lugar es nuestro y por lo tanto tenemos todo el derecho a construir lo que nosotros queramos. Eso lo dijo él textual delante de 100 personas.
¿Y por qué aparece entonces este tema del parque? Porque no, según, o sea, si tu versión fuera real, si tuvieras tú la razón, que no sabemos si la tienes, pero si tú tuvieses la razón, queremos decir que el puerto de Valparaíso, o sea, no está mintiendo, po. A ver, y cuando se construyó querían construir el mall, no tuvieron 13 años mintiendo, pues. Ya, mira, hemos puesto ahí el generador de caracteres para que, Jorge, ¿estamos de acuerdo? Entonces, según tú, el Parque Barón es un show de la empresa portuaria. Sí. Preocupante. Toda esa parte de atrás, pero imagínate cuando llegue un barco, no sé, pues, ataquen ahí y digan, oye, mira, nosotros tenemos que trabajar, así que el parque no se puede usar porque vamos a tirar carga peligrosa, vamos a tirar camiones. Y por eso le pidieron al MIMBU reforzar los pavimentos y esa solicitud se le hicieron a finales de diciembre. Buena denuncia, Jorge, la vamos a investigar, ¿ah? Buena denuncia, vamos a trabajarla juntos, ¿ah? Sí, no hay problema. La vamos a trabajar Está juntos. hecho el estudio y tengo los documentos. Bien, ahí estaba Jorge Burgos, director ejecutivo de la Fundación Cuidemos la Ciudad, que conversaba en la mañana con Jorge Vega. Vamos a hacer el primer corte comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas 22 minutos, estamos en Hora de Noticias. Nos corresponde a continuación entregarles el tiempo que está preparado por la Oficina Meteorológica de Chile. Nos quedamos en Valparaíso porque a esta hora hay cielos radiantes con sol. Una temperatura de 14 grados fue la mínima, se espera una máxima de 23 grados. Viña del Mar Concón, cielos despejados, temperatura mínima 14 grados, máxima 24 grados. En tanto en Quilpué, Villa Alemana, cielos despejados, con una mínima de 13 grados, se espera una máxima de 30 grados. En Quillota, La Calera, cielos despejados, mínima 14 grados, máxima 29 grados. Nos vamos a la zona de la Concagua, San Felipe Los Andes, cielos parciales, una mínima de 14 grados y una máxima de 32 grados. Nos trasladamos al norte de nuestro país, Arica y Iquique, cielos despejados, una mínima de 19 grados y una máxima de 27. En tanto en Antofagasta, también cielos despejados, hubo una temperatura mínima de 17 grados y se espera una máxima de 27. Coquimbo, La Serena, cielos parciales, mínima 15 grados, máxima 23 grados. En la región metropolitana, cielos despejados, 15 grados la mínima, 30 grados la máxima. En tanto en Talca hay cielos parciales con una mínima de 12 grados y una máxima que se esperan sean los 30 grados. Nos vamos a la octava región de Coquimbo, Concepción, donde hay cielos parciales, 12 grados la mínima, 22 grados la máxima. En tanto en Temuco, 12 grados la mínima, cielos parciales, se espera una máxima de 26 grados. Nos vamos a Valdivia, donde hay cielos parciales, la mínima fue de 13 grados y se espera una máxima de 22. En tanto en Puerto Montt hay chubascos, mínima 14 grados, máxima 20 grados, y en Punta Arenas chubascos con una mínima de 10 grados y se espera una máxima de 14 grados. Nos trasladamos a continuación a nuestro portal puranoticias.cl con las informaciones que tenemos para ustedes y que ya comenzamos a ver en pantalla. El Servicio Agrícola Ganadero SAG enciende las alarmas en la región de Valparaíso. Confirman primer caso de gripe aviar en gallinas domésticas en la comuna de Nogales. El virus H5N1 fue detectado en aves de traspatio en la localidad de El Melón tras una denuncia de mortalidad de gallinas. La autoridad sanitaria activó los protocolos de control y reforzó la vigilancia en la zona, mientras reiteró el llamado a extremar las medidas de bioseguridad y reportar posibles casos. En otro tema, alcaldesa de Quinta Normal confirma protección para ella y funcionarios tras hallazgo de cadáver frente a su casa.
Nuevo revés para Tomás Ochoa. Ministerio de Vivienda y Urbanismo ratifica dura sanción de 3 años contra el exdirector regional del Serviu de Valparaíso. Incendio deja 2 casas completamente envueltas en llama en sector de Alto en Viña del Mar. Deuda de Estado con clínicas privadas llega a los 476.000 millones al cierre del gobierno de Boric. 2 casas destruidas y una con daños parciales deja incendio en la parte alta de Valparaíso. Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Arica. Epicentro se localizó al sur de Putre. Lo último que ha sucedido, también lo tenemos en nuestro portal, en regiones, sismo de magnitud, lo decíamos, de 4.6 se percibió en la región de Arica, Parinacota. En espectáculos, Fran García Huidobro reacciona a la renuncia de Julio César Rodríguez en Chilevisión. Nunca le va a faltar pega, dijo. En lo internacional, Macron respalda a Chipre ante la escalada por la guerra de Irán y ordena un despliegue naval sin precedentes. En el plano nacional, deuda del Estado con clínicas privadas llega a 476.000 millones al cierre del gobierno de Boric. En espectáculo, Ashka Sumatra aclara polémica en Festival de Viña del Mar. Sí, yo improvisé con cosas, alargué más las partes del libreto. Y en lo nacional, yo lo habíamos hablado, alcaldesa de Quinta Normal confirma protección para ella y funcionario tras hallazgos del cadáver en su casa. Nos vamos de inmediato al contacto con nuestra unidad móvil porque ahí está el periodista Daniel Zunino, quien nos trae algunas de las informaciones más relevantes en nuestra región de Valparaíso. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a este Super Lunes. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto en saludarte a esta hora de la tarde. 13:27. Un incendio estructural movilizó a equipos de emergencia durante la mañana de este lunes en Valparaíso, específicamente en el Cerro Lamaditas. La emergencia se registró en una vivienda ubicada en la intersección de calle Piedra Azul con Cantú, hasta donde concurrieron 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para combatir el fuego. Gracias al rápido trabajo de los voluntarios, las llamas fueron controladas oportunamente, evitando que el incendio se propagara a otras casas cercanas en un sector caracterizado por la cercanía entre viviendas. Tras controlar la emergencia, bomberos continuó con las labores de extinción total y enfriamiento, logrando finalmente dar por superada la situación. Desde bomberos se informó además que la propagación fue controlada y solo una vivienda resultó afectada por el fuego sin que se reportaran daños a otras estructuras dentro del sector. Es lo que tenemos también dentro de este incendio. Lamentable jornada de incendios en Viña del Mar también, en Valparaíso, en la parte alta. Teníamos en la mañana también un incendio en Rodelillo, así que lamentamos estas situaciones, Ricardo. Lo importante, Daniel, que no hay personas que fueron dañadas con estos incendios. Lo estructural, lo material se puede recuperar. Lo importante también es que no hayan personas heridas en estos siniestros, ¿no? Afortunadamente no hay heridos en este siniestro, Ricardo. Afortunadamente, solamente pérdida de las viviendas, claro, como bien decimos, pero tú bien lo has dicho, afortunadamente no hay víctimas que lamentar. En el primer caso, Daniel, me imagino que aquí también puede concurrir gente del municipio, ¿no? Porque aquí también tiene que haber una ayuda social. Debiera haber algún tipo de ayuda social, Ricardo, sí, tú bien lo señalas, ayuda social, algún tipo de catastro especial para brindar algún tipo de ayuda de forma ordenada, apoyo también psicosocial, también se hace en muchos de estos casos. También, Ricardo, sabemos que también acuden los equipos de gestión de riesgo y desastres, también se hacen presentes en este tipo de siniestros e incendios. Claro, es importante, creo que ahí también es el rol de los municipios y también de quienes están a cargo de las emergencias. Así que, bueno, reiteramos, raya para la suma, no hubo heridos en estos incendios y solamente estructural. Exactamente. Continuamos con más informaciones. Esta vez nos vamos seguimos acá en la región de Valparaíso, específicamente también en Nogales, porque el Servicio Agrícola Ganadero, más conocido como el SAC, confirmó el primer caso de influenza aviar
de alta patogenicidad H5N1 en gallinas domésticas en la región de Valparaíso, encendiendo las alertas sanitarias en la zona. El contagio fue detectado en aves de traspatio en la localidad del Melón, en la comuna de Nogales, luego de que una denuncia por mortalidad de gallinas afectara a esta zona, cuyas muestras fueron analizadas por el laboratorio del SAC, confirmando la presencia del virus. Esta detección se produce además días después de que se confirmara influenza aviar en aves silvestres en el humedal El Yali, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por la posible, bien digo, propagación de la enfermedad de esta gripe aviar H5N1. Tras la confirmación, el SAC informó que activó los protocolos de control sanitario, reforzando la vigilancia en la zona y coordinando acciones con distintos organismos que integran la mesa técnica sobre influenza aviar, liderada por Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, además del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, bien digo, y Corporación Nacional Forestal, la CONAF. La autoridad recalcó que no existen casos en planteles avícolas comerciales, por lo que Chile mantiene su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena en producción comercial. Finalmente, el SAC llamó a reforzar las medidas de bioseguridad entre quienes crían aves y pidió a la ciudadanía no manipular aves muertas y reportar cualquier mortalidad sospechosa para permitir así una detección temprana y evitar la propagación de este virus que podría ser mortal para las aves, bien digo, Ricardo. Así que este caso fue en una situación de traspatio en Nogales. No es una avícola comercial, sino que es una ave de patio. Además se suma a lo confirmado también en influenza de aves silvestres en el humedal Yali. Y todo esto ocurrió en la zona interior de nuestra región de Valparaíso, acá en El Melón, específicamente en Nogales. Daniel, desde el año 2022 hasta el día de hoy se mantiene un gran brote mundial de la influenza aviar, ya la H5N1, que afecta a aves silvestres y de corral en muchos países. Ahora, recordemos que el virus sigue circulando en forma intermitente, con focos que aparecen cada cierto tiempo y con una sola detección masiva puntual. Ahora, en Chile, la última detección antes de Nogales fue en Maule, ¿ya? El virus sigue presente a nivel mundial, aunque con brotes localizados. Esto también hay que decir que hay brotes masivos, digo, a nivel mundial, y que aquí en Chile el SAC lo ha tenido bien controlado, y que eso es lo importante, sobre todo para las zonas campesinas. Y cuando usted habla de Nogales, uno dice al tiro, ahí hay una empresa avícola, ya, que es de bastante relieve nacional, y usted lo aclara muy bien, que es una, en este caso, es un caso de una granja particular, ¿no? Exactamente. Un ave traspatio se llama este tipo de aves que están, como bien dice su nombre, en la localidad de Melón. Como bien dice su nombre también, traspatio es detrás de un patio de una casa. Es un ave de casa, por así decirlo, de un hogar. Importante saberlo, Daniel, porque, claro, hay muchas casitas o casas, que digo yo, que tienen sus propios gallineros y que al final no se dan cuenta de que esto puede ser una gran enfermedad que es transmitida también a los demás aves. Sí, hay que tener bastante cuidado entonces cuando se detecta este virus, porque, claro, como aclaramos un poco para que la gente entienda un poco, las aves de traspatio son aves de corral, criadas a pequeña escala en patios o huertos familiares, principalmente para el autoconsumo de carne y huevos. Así que aclaramos un poco también que esto es más que nada una situación controlada a nivel de huerto familiar o huerto o también criadero de baja escala. O sea, es de una casa, no es de, como bien tú decías, no hay que tener algún tipo de aprehensión respecto a este criadero masivo de esta empresa que tiene avícolas allá en la zona de Calera, El Melón, Nogales. Correcto, era claro también y clarificar que esto es de viviendas, de casas. Importante información, Daniel. Así es. Seguimos porque a eso de las 11 de la mañana de este lunes fuimos invitados también por autoridades a una presentación en Valparaíso del Plan de Acción y Seguridad por el próximo cambio de mando que será este miércoles acá en
la ciudad puerto, instancia encabezada por el delegado presidencial regional Yaino Riquelme. La actividad se desarrolló en la delegación presidencial regional de Valparaíso, en el edificio Tecnopacífico específicamente, y contó con la participación de autoridades diversas, de sectores ya conocidos, entre ellos Carabineros y también la Seremi de Seguridad, junto al delegado presidencial, como bien lo habíamos mencionado en un principio. Durante el punto de prensa, el delegado presidencial regional explicó los principales lineamientos del plan y el trabajo conjunto que se hará con las instituciones encargadas del orden público. Escuchemos entonces lo que nos dijo el delegado presidencial Yaino Riquelme. Efectivamente venimos hace ya un tiempo haciendo las coordinaciones y la programación para el cambio de mando de este día miércoles 11 de marzo. La convocatoria, el evento mismo lo convoca el presidente del Senado, por lo tanto es el Parlamento quien organiza toda la institución al interior del Congreso. Sin embargo, hemos hecho toda una coordinación con los equipos de seguridad principalmente para todo lo que es el exterior, además de haber un desfile también en ese mismo día en honor tanto a la presidencia saliente como entrante. Las restricciones y todo el perímetro de seguridad es bastante similar a lo que fue el cambio de mando de hace 4 años atrás, con las mismas condiciones en general. Estamos hablando desde las 6 de la mañana va a haber restricciones, hay un perímetro de seguridad que ha sido ya difundido, está coordinado con los equipos también de presidencia, tanto saliente como entrante, para lo que es la seguridad de quienes nos visitan, de las autoridades salientes, de las autoridades entrantes, y también considerando que siempre se acerca una cantidad de público a saludar, a despedir, etcétera, y por lo tanto hay tomadas todas esas restricciones. Hay una cantidad muy relevante de carabineros que van tomando el control del perímetro de seguridad, y además, como ustedes saben, se ha considerado, se ha resuelto la suspensión de actividades educacionales en 30 recintos, principalmente en el perímetro de seguridad, en torno al Congreso. Están principalmente en la Avenida Argentina, en la Avenida Pedro Mon, etcétera, y también 2 colegios en el Cerro Castillo, de tal forma de que no tengan inconvenientes ellos ni tengan restricciones en su proceso educacional. Por lo tanto, en general están tomadas todas las medidas a contar de las 6 de la mañana, aparte de la restricción en el perímetro en Valparaíso. Delegado, estamos en vivo para 24 horas, bien importante todos estos detalles que ustedes están ya ultimando, sabemos que lo vienen trabajando hace bastantes días. ¿Va a haber algún refuerzo, por ejemplo, además en el sector del Cerro Castillo, la Avenida España, y cuáles van a ser los requisitos, por ejemplo, que tengan que tener las personas que se deseen acercar al Congreso Nacional para poder llegar a las inmediaciones, por ejemplo, de la Avenida Argentina? Sí, hay un dispositivo completo que se viene planificando hace bastante tiempo, principalmente por funcionarios efectivos del Cuerpo de Carabineros de Chile, en todo el trayecto, en todos los puntos relevantes que pudiera tener este cambio de mando, tanto en Cerro Castillo, como tú señalas, en el trayecto, en la Avenida España, en la llegada en general. Hay un perímetro de seguridad que va a estar restringido para el acceso al público y solo van a poder entrar allí quienes están siendo invitados por el Parlamento, por el Congreso. Por eso era bien relevante señalar que en ese perímetro es el Congreso el que organiza esta actividad y por lo tanto son los parlamentarios y parlamentarias quienes tienen invitados para participar, por ejemplo, en las graderías del Congreso, como también en las inmediaciones. Hay gente que se acerca a saludar o a despedir, pero eso también es autorizado y aprobado por los parlamentarios y parlamentarias. El resto de la población, el resto de la comunidad se debe mantener fuera del perímetro de seguridad. Generalmente se instala público en el acceso hacia Valparaíso, desde la Vía Elevada, se instalan ciudadanos ahí a saludar, a despedir al gobierno, y por lo tanto es importante que dentro del perímetro no va a haber posibilidades de ingresar. Tal como escuchábamos, Ricardo, un plan bastante acucioso en esta operación cambio de mando, y quien también se refirió a este tema fue la Seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, quien abordó la acción preventiva y el despliegue
institucional que se realizará en la región durante esta jornada. Escuchemos también lo que nos dijo. Efectivamente, como bien se mencionaba anteriormente, las coordinaciones para el traspaso de cambio de mando vienen ocurriendo hace ya bastante tiempo. La organización general es asegurar que el traspaso y la ceremonia sea realizada, como es tradición también en nuestro país, de manera ordenada, de manera limpia, de manera simple, y que permita también hacer un adecuado traspaso de las autoridades salientes y entrantes. Y en ese sentido, como tú bien mencionas, ya se han generado principalmente los mecanismos, coordinaciones y implementación de medidas adicionales por parte de la cartera de transportes y educación, que son las que más se impactan por el tránsito de principalmente cuerpos diplomáticos y jefes de Estado de otras zonas de la región que vienen a participar de esta ceremonia. Un perímetro de exclusión que va a ser resguardado por parte de Carabineros, que cuenta con todos los mecanismos de seguridad y también de tránsito de personas para el resguardo de esta actividad, y por cierto un despliegue de Carabineros para el día 11 de marzo, que es bastante importante, tanto en las inmediaciones del Congreso Nacional como el tránsito también de las autoridades entrantes hacia el Cerro Castillo, tanto en las labores de resguardo y prevención de temas de orden público, como también las funciones de enlace. Ahora, Seremi, para la gente que nos está viendo a estas horas de la mañana, ¿podemos precisar cuál va a ser particularmente el perímetro que va a estar instalado en las inmediaciones del Congreso? ¿Por dónde se va a poder transitar o no? ¿Cuáles son los accesos que están habilitados para la gente que viene por ahí? El detalle en específico lo va a entregar Carabineros, pero específicamente es la zona que circunda al Congreso Nacional. Estamos hablando de la Avenida Argentina hasta la Avenida Francia y previo a la calle Uruguay, que son las zonas que se resguardan por parte específica con diferentes condiciones de ingreso o traslado. También van a haber algunas consideraciones respecto del tránsito, que va a tener vías alternativas, las cuales van a ser también informadas por medios públicos a la ciudadanía para que tomen los resguardos para ese día, y la suspensión de clases en recintos educacionales que están circundantes al Congreso Nacional y al Plan de Valparaíso en general, y también en el sector de Cerro Castillo. Escuchábamos, Ricardo, respecto a este plan coordinado, y por su parte, desde Carabineros de Chile se detalló el operativo policial que se implementará para resguardar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades asociadas al cambio de mando. En voz, entonces, tenemos palabras del coronel Francisco Villablanca de Carabineros de Chile. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando ya en lo que es los desplazamientos, los cortes. Respecto al tránsito, señalar que va a estar cerrada principalmente Avenida Argentina. El desplazamiento va a ser principalmente por Avenida Colón, Francia y Errázuriz. Ese es para el tránsito vehicular. Respecto a las restricciones de tránsito peatonal, ellas están por Independencia, Francia hasta Yungay. Obviamente que hay un perímetro de seguridad, pero obviamente Carabineros va a ver el caso a caso para el ingreso en caso de cualquier persona que tenga alguna actividad en el interior de ese perímetro. Además tenemos un perímetro de seguridad más inmediato, que es en las proximidades de Plaza O'Higgins, que es más próximo al Congreso Nacional, pero vamos a estar Carabineros ahí verificando cada una de las situaciones y cada uno de los requerimientos que se puedan generar por parte de la ciudadanía. Ahora, lo hemos... Quería preguntarle por alguna dotación especial de efectivo, un refuerzo de unidades de otras comunas o regiones. Sí, específicamente nosotros tenemos refuerzo de las distintas regiones, principalmente las escuelas nuestras y de la jefatura de zona metropolitana, un refuerzo muy importante. Recuerden ustedes que tenemos que ver con orden público, tránsito, Ruta 68, Viña del Mar y distintas actividades que están de la mano con el cambio de mando presidencial que se realiza en Valparaíso. Ahora, el número es muy importante de funcionarios, la verdad que preferimos no darlo a conocer el número determinado, pero un funcionario de carácter muy importante. Ahora, hay algo que vemos todos los años, muchas veces los días previos también, que es el despliegue del GOPE, no solamente en las inmediaciones del Congreso, sino que también en el Cerro Castillo, parte de ese sector ahí en el Roque Flores. ¿Eso ya está ocurriendo? ¿Cuándo lo podríamos ver? Entendemos que hacen un chequeo, por ejemplo, también del alcantarillado. Eso ya está ocurriendo. Viene personal especializado de Santiago que nos coopera en esas labores, principalmente, como usted dice, hacer el rastreo y barrido de perímetros, ¿cierto? Verificar y asegurar que cada uno de los lugares o escenarios que tienen que ver con el cambio de mando estén asegurados y no tengamos ninguna situación que pudiese generar alguna alteración. Daniel, es importante que lo que se señala en toda esta nota, pero también lo que pasa en el Cerro Castillo, porque antes de la ceremonia el presidente electo comúnmente hace algunas reuniones y viene la fotografía oficial, entre otras actividades simbólicas también.
Y luego de ahí se va al Congreso, donde va a recibir la banda presidencial y todo lo demás. Pero también ahí se hablaba de lo que es el resguardo en el Cerro Castillo desde la noche anterior. Tal como tú lo mencionas, Ricardo, hay un resguardo, hay un operativo especial, se revisa el alcantarillado, se revisa el perímetro, se hace un barrido perimetral, como decía el coronel Villablanca, respecto a dónde estará circulando el presidente electo de la República, José Antonio Kast, para que todo salga bastante bien en la previa de lo que será su trayecto también de Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional. Oiga, Daniel, esto también es antes y después del Cerro Castillo, porque una vez que ya ha sido asumido como presidente de la República, ellos vuelven a un almuerzo con los jefes de Estado e invitados especiales, y ahí es donde se toman la fotografía oficial y comienzan las actividades protocolares también de el entonces ya presidente de la República. Sí, hay un libreto especial, una especie de pauta que deberá seguir el presidente electo, porque comenzamos con que va a alojar en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad. A ver, la noche del 10 de marzo, José Antonio Kast va a dormir en Cerro Castillo, junto a su esposa María Pía Adriasola y a su círculo más cercano de colaboradores. El presidente electo se irá a Viña del Mar tras una intensa jornada de bilaterales con los jefes de Estado y otros representantes que van a llegar a Chile para el cambio de mando. Esas serán sus últimas reuniones como presidente electo. Al día siguiente, a eso del mediodía, el presidente electo José Antonio Kast será el presidente de la República de nuestro país. Entonces vamos a revisar qué viene. La mañana del 11 de marzo arrancará temprano y en dos frentes. Mientras el presidente Kast se prepara para la residencia presidencial, sus ministros y sus secretarios también se van a reunir a primera hora en las dependencias de la OPE ubicada en Las Condes, la oficina presidencial del presidente electo. Desde allí partirán en conjunto hacia Valparaíso para integrarse al primer acto formal del nuevo gobierno, que es la fotografía oficial del gabinete en el Cerro Castillo, pactada para las 10:30 horas. A las 12 comenzará la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Congreso Nacional de Valparaíso, donde el presidente actual, Gabriel Boric, hará entrega de la banda presidencial a Kast, quien posteriormente tomará juramento a su gabinete ministerial. A las 14 horas, el ya presidente de la República y su primera dama ofrecerán una recepción en honor a los jefes de Estado extranjeros presentes en el Palacio de Cerro Castillo. En paralelo y para el equipo de gobierno, el Ministerio de Interior, el ministro de Interior, claro, que lidera el Ministerio de Interior, Claudio Alvarado, será el anfitrión de un almuerzo para el resto del gabinete junto a otras autoridades internacionales en el Sheraton Miramar. O sea, mientras está la recepción en Cerro Castillo, en el Sheraton Miramar, que está bastante cerca, va a haber una reunión también de ministros. Aunque en la práctica será el 9 de marzo cuando el subsecretario de Interior, Máximo Pavés, se convierta en el primer personero del gobierno entrante en pisar la moneda. El 11 la escena será distinta, ya que investido como ministro de Interior, Claudio Alvarado me refiero, arribará al Palacio antes que el propio presidente, a eso de las 17 horas. A esa hora estará llegando el ministro de Interior al Palacio de la Moneda. Daniel, cabe recordar además que todos los seremis y todas las autoridades nominadas dejan sus cargos mañana 10 de marzo, o sea, el 11 ya está todo tomado por el nuevo gabinete y las nuevas autoridades, tanto regionales como provinciales, y todos los subsecretarios y otros ministros, ¿no? Sí, está todo coordinado ya. Continuamos con lo que ocurrirá, porque el 11 de marzo es bastante largo. Tras el almuerzo en Cerro Castillo, el presidente Kast va a enfilar hacia Santiago, pero antes del esperado recorrido por la Alameda en el Ford Galaxy, el histórico Ford Galaxy, este vehículo americano tradicional, el nuevo presidente evalúa realizar su primera actividad oficial en un colegio de Paine. Quizás se vaya a Paine. La visita, que sería la primera actividad en terreno de su mandato, no ha sido confirmada formalmente por su equipo, aunque ya está en carpeta. La jornada cierra a las 9 de la noche, a las 21 horas, con el tradicional discurso desde el balcón del Salón Toesca del Palacio de la Moneda hacia la Plaza de la Constitución. Eso sería entonces el 11 de marzo, bastante ajetreado, bastante movido, pero con la noticia de que tendremos un nuevo presidente de la República que ya estará asumiendo a las 12 del mediodía.
Importante decirlo también que vamos a estar minuto a minuto desde muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, puranoticia.cl va a estar transmitiendo esta transmisión del mando con profesionales y técnicos de nuestro departamento de prensa, así que también vamos a estar ahí, así que yo creo que usted también, Daniel, va a ser parte de esta nueva etapa de la democracia en nuestro país. Ahí estaremos, Ricardo, ahí estaremos. Nos despedimos entonces, Daniel, de esta jornada en nuestro contacto que tenemos diariamente con usted, y lo vemos ahí a las afueras del Congreso Nacional, donde en 2 días más vamos a tener este cambio de mando que es tremendamente importante, como recién lo decía, para la democracia en nuestro país, y qué bueno que esto ya se normalizó para que sea un acto ciudadano como siempre ha sucedido en Chile. Así es. El último cambio de mando fue en pandemia, así que esta vez el contexto es diferente. Sí, con mascarillas. Ahí veíamos algunas imágenes. Sí, una época bastante oscura a nivel mundial. Daniel, agradecido por ese contacto. En cualquier minuto nos encontramos con usted con la información oportuna a través de puranoticia.cl. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias, buenas tardes. Daniel Zunino, nuestro periodista del departamento de prensa de Pura Noticias, estaba entregándonos las informaciones más relevantes que se han dado en las últimas horas en nuestra región. Hacemos un pequeño alto y ya estamos de vuelta con Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Noticias. Bien, ya estamos de vuelta cuando faltan 4 minutos para las 14 horas en puranoticia.cl. Revisemos titulares de la presente edición. Dirigente realiza durísima acusación contra el proyecto del Parque Barón. Indicó que la obra de infraestructura en el borde costero es un show de la empresa portuaria de Valparaíso. Nuevo revés para el exdirector regional del Servio de Valparaíso, Tomás Ochoa. El Ministerio de Vivienda ratifica dura sanción de 3 años tras incumplir plazo en la firma de un contrato adjudicado en una licitación pública de un proyecto en Los Ángeles, en la región del Biobío. Servicio Agrícola y Ganadero enciende las alarmas en la región de Valparaíso. Confirman primer caso de gripe aviar en gallinas domésticas en la comuna de Nogales. Parlamentarios valoran reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast y destacan señal de diálogo a puertas del cambio de mando de este 11 de marzo. La extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado por el homicidio del ex senador Jaime Guzmán, se concretaría durante esta semana. Cadáver maniatado en caja abandonada frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal remece al gobierno. Autoridades investigan vínculo con crimen organizado. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Adelfino, confirmó protección para ella y funcionarios tras hallazgo de cadáver frente a su casa. El gobierno del presidente Boric decidió postergar el reglamento de la ley Uber y deja su implementación en manos de la próxima administración. 2 casas destruidas y una con daños parciales dejó incendio en la parte alta de Valparaíso. El siniestro se registró en la avenida Roderillo con pasaje 3. Fuego en vivienda movilizó a 5 unidades de bomberos en el Cerro Ramaditas. Rápido actuar de bomberos evitó su propagación a inmuebles cercanos. Walter Ribonetto será el director técnico de Everton de Viña del Mar tras la salida de Javier Torrente. El nombre del trasandino se impuso en una terna que también incluía a Ronald Fuentes. Se rompió la sequía goleadora de Cristian Zavala. El jugador de Coquimbo Unido anotó el 3-1 sobre Huachipato y dejó atrás los 45 días sin gritar gol. Mojtaba Khamenei asume como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre Ali Khamenei. Estados Unidos intensifica ofensiva en el Pacífico. Bombardeo a presunta narcolancha deja 6 muertos.
Vamos a una información policial que ha causado una verdadera conmoción a nivel nacional. Y es que un cadáver maniatado en caja abandonada frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal remece al gobierno. El ministro Luis Cordero explicó que el cuerpo de una mujer fue hallado dentro de una caja retirada como basura por funcionarios municipales. El caso fue calificado como ECOCH, aunque se descartaron amenazas previas contra la alcaldesa Karina Delfino. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al hallazgo del cadáver de una mujer maniatada dentro de una caja abandonada frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Cordero relató que lo hallado fue una especie de caja mediana que deja un camión 3/4 en una calle por el costado de la casa de la alcaldesa. Es una especie de caja mediana que aparece, que deja un camión 3/4 en una calle que da por el costado de la casa de la alcaldesa, que en el comunicado la municipalidad ha hecho referencia a él. Esto fue el día sábado. Se pidió a la gente de aseo innato que la retirara. Todo el mundo pensaba que era simplemente un desecho, un escombro. La retiraron el día de ayer y cuando fue trasladada para ser luego cambiado a un camión recolector de basura, los funcionarios se dieron cuenta que había un cuerpo en su interior. Cordero recalcó que este es un caso que está calificado como crimen organizado. Carabineros tomó el procedimiento. Inicialmente el fiscal ha ordenado a la Policía de Investigaciones que lleve a cabo la investigación. Este es un caso que está calificado como ECO, por las características que tiene. Yo en un rato más me juntaré. La Fiscalía Especial, digamos. La Fiscalía Especial de Crimen Organizado y Homicidios. El secretario de Estado añadió que tanto Carabineros como Policía de Investigaciones han desplegado todos sus medios. Ambas policías han desplegado todos sus medios. También se le ha transmitido los mensajes de esos medios a ella y a los funcionarios municipales, porque más allá de que el hecho se esté investigando, por cierto, es una circunstancia que produce conmoción pública y se presta para múltiples interpretaciones. Sobre este macabro hecho habló el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Escuchemos sus palabras. Está, por supuesto, que afectada en el sentido que es una situación que causa conmoción, primero por el solo hecho de tratarse de un crimen de una persona, además cuyo cuerpo estaba en condiciones particularmente complejas. Segundo, porque se deposita prácticamente frente a su casa. No obstante, quiero decir que la alcaldesa estaba muy firme, no tiene ni la más mínima duda respecto de la importancia de su rol en particular y del rol de los alcaldes y alcaldesas del país en el sentido de abordar los desafíos en materia de seguridad pública, y por eso la encontré muy entera, muy firme y muy comprometida con los desafíos que tiene en Quinta Normal y en general que tienen los alcaldes en materia de seguridad. No, según lo que declara, nunca había tenido ningún tipo de amenaza, sin perjuicio que muchas veces los alcaldes, alcaldesas tienen algún incidente menor que pudiera ser relacionado o que tenga una arista de seguridad, a veces por regulación del comercio en la vía pública. En el caso de Quinta Normal hicimos un desalojo en una oportunidad que significó la instalación de algunas barricadas. Son situaciones más bien periféricas, digamos, a la actividad principal en materia de seguridad que ejercen los alcaldes y alcaldesas. Amenaza directa no había recibido nunca y por eso esto causa especial sorpresa y está siendo investigado. Les puedo asegurar que se están desplegando todas las capacidades del Estado con el propósito de determinar las circunstancias del homicidio, las personas responsables, quiénes depositaron y por qué el cuerpo en ese lugar. ¿Qué medidas de seguridad? Es una medida que tiene que disponer el fiscal, se está evaluando en este minuto. Siguiendo en este caso, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, luego de reunirse este lunes con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó medidas de protección personal para ella y trabajadores municipales tras el hallazgo de un cadáver frente a su casa. Delfino indicó que han sido días difíciles y agradeció el apoyo que ha recibido de colegas alcaldes y alcaldesas, al igual que de vecinos de la comuna y del mismo ministro Luis Cordero, así como también del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Consultada sobre si habrá un punto fijo, Delfino tampoco lo confirmó ni lo descartó, más bien, según sus palabras, prefirió mantener la discreción.
La edil de Quinta Normal descartó amenazas previas al hallazgo y también posteriores a los hechos, aunque paralelamente reconoció que en el municipio tiene un trabajo en materia de seguridad bastante potente, y lo detalló con la disminución de los homicidios a la mitad en su comuna, el desalojo de campamentos y la destrucción de más de 10 casas asociadas al de delitos de incivilidades. La alcaldesa también recalcó la gravedad de lo ocurrido, enfatizando que se trata de un hallazgo en la comuna donde también es vecina. Por lo tanto, apuntó a la relevancia de investigar y esclarecer los hechos. Delfino sostuvo que prefiere no señalar de quienes sospechan, pues ese detalle en materia de investigación de la PDI y la Fiscalía. En lo que se refiere a las policías, agradeció a la PDI y a Carabineros por su trabajo en el sitio del suceso durante el pasado domingo. Les invitamos a escuchar las declaraciones entregadas por parte de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. No, primero que todo agradecer el interés que este caso ha concitado. Bueno, lo he comentado varias veces, pero ha sido bien conmovedor, han sido tardes, días difíciles. Y agradecer también todo el apoyo que he recibido mucho apoyo por parte de mis colegas alcaldes y alcaldesas, vecinos, vecinas de la comuna y por cierto de los ministros de Seguridad, el ministro Cordero, también el ministro del Interior, Elizalde, que hemos estado conversando en función también de la preocupación que este caso ha concitado. Y acá creo que lo más importante es que se pueda investigar lo que ocurrió, evidentemente que es grave que se haya encontrado un cuerpo, un cadáver, una víctima fuera de mi domicilio. Yo soy vecina de la comuna de Quinta Normal, entonces finalmente es haber encontrado un cadáver en una calle de nuestra comuna y por lo mismo creo que es importante que se pueda investigar y esclarecer los hechos y así descartar Alcaldesa, todo lo que se haya lucubrado. En vivo y en directo para Contigo en la Mañana, ¿se nos puede contar de quién? La verdad yo prefiero no determinar de quién sospechamos, porque creo que eso es una materia de investigación que está llevando a cabo la PDI y la Fiscalía, a quienes también agradezco mucho, particularmente a las dos policías, a Carabineros y a la PDI, y también a la Fiscalía. Ayer estuvieron trabajando hasta muy tarde en el sitio, la verdad, del suceso, y creo que es importante que se pueda llevar a cabo la investigación con celeridad para poder esclarecer lo que realmente ocurrió. ¿Alguna protección? Bueno, es parte también de lo que conversamos con el ministro, nos vamos a coordinar durante el día en materia de la protección personal mía, pero también de funcionarios y funcionarias. Ayer fueron los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Aseo quienes encontraron el cadáver, entonces para nosotros también es importante que pueda haber algún acompañamiento hacia los funcionarios y funcionarias. Nosotros hemos estado en eso también durante la tarde de ayer y el día de hoy. ¿Amenaza durante la última hora, alcaldesa? Son parte también de lo que estamos conversando, yo más bien lo mantendría en la discrecionalidad precisamente por la materia que esto revierte. ¿Ahora particularmente alguna amenaza que haya sufrido en las últimas horas posteriormente a este hallazgo? No, la verdad es que no, tampoco había recibido yo personalmente amenazas previas. Sí, nosotros tenemos un trabajo en materia de seguridad bastante potente. Durante el año 2025 disminuimos a la mitad los homicidios en Quinta Normal, sacamos los campamentos, destruimos más de 10 casas asociadas precisamente a delitos, a incivilidades. Estábamos ya programando una casa para este mes de marzo que también va a ser destruida, asociada también a delitos, que hemos estado trabajando con las policías, y la verdad es que esto nos da más ganas de seguir trabajando por nuestros barrios, por nuestros vecinos y vecinas. Esto no nos amedrenta, sino que al revés consolida finalmente un trabajo que debemos seguir haciendo en materia de seguridad por los vecinos y vecinas de Quinta Normal. Más de 30 alcaldes han sido amenazados durante el último año. Obviamente que es grave, en materia de seguridad cada vez los municipios hacen más cosas y eso también hace que lamentablemente alcaldes y alcaldesas se vean amenazados, es terrible evidentemente, y por eso es importante que las instituciones funcionen, que acá se investigue, que investigue la Fiscalía, las policías y por cierto nosotros poder hacer nuestro trabajo tranquilo. Alcaldesa, más allá de las medidas, ¿cómo está usted a propósito de lo que pasó ayer? Han sido días difíciles. Sí, la tarde difícil, hoy día difícil en materia personal, familiar, de los vecinos y vecinas. Como yo les comentaba, soy vecina de la comuna, entonces también los vecinos y vecinas se han visto afectados de mi sector. Y bueno, yo creo que acá es importante que se puedan hacer todas las investigaciones y enfrentar esto con harta valentía y fortaleza. Alcaldesa, usted cerca de su casa es una unidad policial. ¿Cómo es el patrullaje de Carabineros en este sector? ¿No se percataron de esta situación? Lo que pasa es que era una caja que uno pudiese a simple vista pensar que era basura, que es lo que nosotros pensamos con los vecinos al primer momento, la verdad.
En general nosotros mantenemos un patrullaje constante por parte de nuestro patrullaje preventivo, que nos coordinamos bastante con Carabineros, pero evidentemente que hay que seguir trabajando. Esto nos hace seguir con más impulso, con más ímpetu, de seguir trabajando por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Hemos avanzado, no es suficiente, hoy día me pasó a mí, podría haberle pasado a cualquier vecino y vecina de la comuna, y por lo mismo tenemos que seguir trabajando, combatiendo todo tipo de crimen y desbaratando bandas y bueno, abordando todo tipo de delitos. En el caso en particular, además, en este caso, es una mujer la víctima, entonces yo creo que acá es importante que se pueda esclarecer el caso. Entiendo que está en ello la Policía de Investigación, el Servicio Médico Legal, la Fiscalía están identificando a la persona y están actuando con mucha celeridad precisamente para poder esclarecer lo que pasó. Alcaldesa, ¿cree usted que se trate de los operativos o represalia por los operativos que hacen su comuna, los desalojos, de las tomas, de las casas de comisión de delito? ¿Cree que podría estar vinculado a esos operativos donde hay mucha oposición por parte de personas vinculadas a algunas bandas? Bueno, nosotros llevamos un trabajo fuerte hace ya 4 años en materia de seguridad en nuestra comuna. Como lo comentaba, sacamos campamentos, hemos derrumbado más de 10 casas, sacamos comercio ambulante, hemos sacado máquinas tragamonedas. Ahora, yo prefiero que en este caso en particular las instituciones puedan hacer su trabajo, puedan esclarecer lo que realmente ocurrió y en particular nosotros hacer nuestro trabajo tranquilo, sin miedo, enfrentando estas situaciones y bueno, seguir trabajando por nuestros vecinos y vecinas y para que ellos y ellas estén seguros. Como comentaba, yo vivo en la comuna de Quinta Normal, esto ocurrió en la comuna de Quinta Normal, me ocurrió a mí, pero podría haberle pasado a cualquier vecino y vecina y finalmente esto es lo que no debe ocurrir. Esto es por lo que debemos trabajar todos los días para que finalmente podamos vivir en una sociedad en la cual no tengamos miedo a salir a la calle, no tengamos miedo a que nos pase algo cuando estamos transitando por el espacio público y en eso estamos las autoridades y esto al revés de lo que uno pudiese pensar, no me amedrenta, no me da miedo, sino que todo lo contrario nos da más fuerza para poder enfrentar estas situaciones que son difíciles. Pero ahora no tiene protección policial los alcaldes, ¿no lo han definido? No, estamos coordinándonos con el ministro, con las policías, hay varios obviamente trámites que hay que hacer al respecto, pero bueno, solamente también agradecer la preocupación particularmente el ministro del Interior y el ministro de Seguridad, de las policías, de la Fiscalía, de todas las personas que me han escrito, de mis colegas también, alcaldes y alcaldesas que se han preocupado, de los vecinos y vecinas, porque ha sido una situación muy compleja en términos personales, muy difícil, pero bueno, yo espero que se esclarezcan pronto los hechos. Bien, después de saber de este horrendo caso en Santiago, cambiamos de tema y nos vamos con informaciones de nuestra región de Valparaíso. Es que el diputado del Distrito 7 por la región, Arturo Barrios, realizó una presentación de un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en favor de 831 estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, quien hoy enfrentan la incertidumbre de quedar sin establecimiento educacional a pocos días de iniciarse el año escolar 2026. Asimismo, el parlamentario socialista indicó que el objetivo del recurso es que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar el normal desarrollo del año escolar y evitar el desalojo mientras no exista una solución clara para esta comunidad educativa. Añadió además que aquí hay más de 800 estudiantes y sus familias que hoy viven con una enorme incertidumbre y recalcó que el Estado no puede ser un mero espectador cuando está en riesgo el derecho de la educación. En esta misma línea planteó que es por ello que ha recurrido a la justicia. Finalmente, el diputado Arturo Barrios informó que lo que estamos pidiendo es algo elemental, que se resguarde la continuidad del proceso educativo y que mientras no exista una solución clara y segura para esta comunidad educativa, no se materialice un desalojo que dejaría a cientos de estudiantes literalmente sin colegio a días del inicio escolar. Sobre este tema conversamos en Pura Noticia Matinal con el diputado Barrios, así que escuchemos sus declaraciones. Presentaste un recurso de protección. Cuéntanos esta crisis que se está viviendo. Algo nosotros hemos contado a través de nuestro portal y nuestras diferentes informaciones en punanoticia.cl, pero cuéntanos en detalle porque hay una comunidad entera que está preocupada por esto. Sí, este es un tema que, a ver, yo lo miro con más perspectiva de tiempo. Una de las cosas que fueron realmente un error en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con respecto al tema de los establecimientos educativos o la reforma educativa fue haber apuntado a los colegios particulares subvencionados,
¿no? En vez de la educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, los colegios particulares subvencionados quedaron en una situación algunas veces de desmedro. ¿Qué es lo por qué hago este preámbulo? Porque aquí hay un litigio entre una inmobiliaria y una fundación. Y ese litigio hay que dejárselo a la justicia. Yo no me voy a pronunciar sobre aquello. Este es un tema que yo he estado viendo desde junio del año 2025, si mal no recuerdo. Contextualicemos, cuando se empezó Arturo, a ver el tema, contextualicemos, Arturo, que es súper importante la contextualización para que nuestros televidentes y auditores entiendan. Estamos hablando de un colegio emblemático de Viña del Mar, un colegio particular subvencionado, que pertenece pertenece a una fundación. A una fundación, exacto. Este establecimiento se vende a una inmobiliaria. Así es. Y entonces no hay una suerte, parece, de falta de pago, de falta de tiempo, en fin, y se estimula, por decirlo de una manera, el desalojo del establecimiento educativo. Entonces, yo el día jueves interpuse un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sabiendo ya que el segundo juzgado de Viña del Mar había señalado que no corresponde el desalojo. ¿Por qué interpongo ese recurso de protección? Porque este litigio entre privados debe ser resuelto por la justicia. ¿Qué duda cabe de aquello? Yo no me voy a pronunciar sobre ese punto. Lo que sí, como diputado de la República, el punto es garantizar el derecho a la educación, derecho constitucional para 831 niños. De eso estamos hablando, de 831 niños y niñas. Entonces, no pueden quedar en el limbo, no sé si me explico, no pueden quedar sin educación. Lo que debe garantizar el Estado es que esos niños y niñas tengan educación. Por eso, además, este recurso de protección es en contra del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Por qué? Porque se apela a esa instancia, al Estado, para que mantenga a estos 831 niños, cualquiera fuese la decisión de las Cortes o de la Justicia, que no queden sin establecimiento educativo y que no se les vulnere su derecho constitucional a la educación. Ahora también, en un transcurso de tiempo, fue nombrado un administrador provisional. ¿Qué es lo que tiene que hacer un administrador provisional? Finalmente interviene en el establecimiento educativo y da cuenta de estos mismos temas, de garantizar que los niños y niñas tengan finalmente educación, que sus padres, madres apoderados con los cuales yo he trabajado, yo nunca me he juntado con la fundación, ni con la inmobiliaria, ni con nada, yo lo que me he juntado es con el Centro de Padres, Madres Apoderados, que la angustia, la incertidumbre no los tiene absolutamente acongojados, porque nadie sabe, finalmente, imagínate tú, ya comenzó el año escolar, en fin, bueno, que esto tiene que normalizarse en algún sentido, ¿no? Estamos con Arturo Barrios, cierto diputado del Partido Socialista, hablando sobre la crisis del Colegio María Auxiliadora. Pero esto va revelando una falta de proceder, quizás, yo no sé las competencias que pueda tener directamente aquí la Seremía de Educación o es la Superintendencia de Educación, no sé. Pero mira, este es un caso que tú mismo lo dijiste. Es todo. Sí. Inclusive nosotros nos juntamos con los padres apoderados, con el ministro de Educación. Es todo. Yo he estado conversando con el Seremi de Educación. Sí, es todo, porque finalmente el sistema no puede fallar. Sí, pero falló, po. Porque estamos hablando de aquello. A ver, aquí estamos hablando de lo siguiente. Primero, la sostenedora del colegio sabía que se le vencía el contrato de arriendo el 31 de diciembre del 2025. Lo sabía. La Seremi también lo sabía. Y la superintendencia también lo sabía. ¿Y cuándo lo sabía? A mitad del año pasado. Cuando también los apoderados... En junio del 2025, cuando yo tomé de conocimiento el tema. Bueno, por eso te digo, Arturo, déjame redondear esta parte, Arturo. En junio del 2025, todo el mundo sabía que a fin de año del 2025 el colegio se acababa en el lugar donde estaba. Por lo tanto, tenía que irse del lugar, tenía que haber un nuevo lugar, y por lo tanto también la Seremía y la superintendencia tuvo que hacer algo. No hicieron nada. Nada. O sea, se nombró un administrador provisional. Ya, pero ¿qué hizo el administrador? Ya. O sea, aquí lo que me da risa a mí, porque aquí tenemos, tenemos primero un empresario
dueño de la inmobiliaria, ¿cierto? O socios de la inmobiliaria, que claro, se hace como el bueno, pero tiene sus intereses creados. Está bien. No, y además está en su legítimo derecho, ¿ah? Sí, pero también, pero también quiere hacer el medio negocio, porque estamos con cosas. Si aquí hay un interesado en comprar el colegio por Arturo, si nosotros lo contamos, pusimos en una nota, sí, lo 800 sé, estudiados como moneda de cambio. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema. Hay un interesado en comprar el colegio. No vamos a decir su nombre, pero vamos a decir sus iniciales. HH. Este hombre, que es de Santiago, que es un sostenedor de varios colegios de Santiago, quiere comprar el terreno, pero pone como condición que le entreguen la subvención de los alumnos del colegio, o sea, quedarse con el negocio completo. Por lo tanto, ahí se soluciona el problema de los niños, porque claro, habría un cambio de sostenedor. A nosotros, ¿qué nos importa? Usted dice, Arturo, y a mí como medio de comunicación, que no sean vulnerados los derechos de 800 niños. Obvio, y que las familias puedan continuar con su proceso educativo, porque Perfecto. usted entenderá Entonces, que no es tan fácil a esta altura del año vamos a estar de que acuerdo. niños queden sin 831 niños queden en Viña del Mar sin establecimiento educativo. Pero significaría que la Ceremi y todo estaríamos avalando el mega negocio de H&H y la inmobiliaria. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? No, claro, eso no corresponde tampoco. Entonces se da cuenta que tenemos a 800 estudiantes como moneda de cambio. Estamos en un zapato chino, por decirlo de una manera, ¿no? Aquí en base a la imprudencia, el que tiene que hacerse en base cargo, a la imprudencia de los adultos en algún sentido. Pero el que tiene que hacerse cargo acá es la Seremi de Educación, el Seremi el está Estado, saliendo. El Estado. Y el Estado. Entonces aquí el Estado. Entonces no puede ser que para solucionar una falta del Estado le permitamos un mega negocio a un privado, que claro, va a solucionar el problema de los 800 niños, pero a lo mejor este problema se armó artificialmente para que este privado ganara las lucas. ¿Cómo sabemos? Claro, y lo que pasa es que lo que uno ve es que hubo poca diligencia por parte del sostenedor de ese momento. ¿Te fijas tú? Porque no, se si sabía la poca diligencia, Arturo, viene de la Superintendencia de Educación y de la Seremía de Educación. Y a renglón seguido, yo creo que ha habido poca fiscalización para que aquello ocurra. Por eso yo recurro en recurso de protección en contra del Ministerio de Educación. Este recurso lo que puede lograr es frenar en algún momento la medida. No por mucho tiempo, ¿eh? Claro. Ojo, no por mucho tiempo. Para ser muy honesto, eso lo conversamos con los apoderados. Tuvimos una reunión por el Zoom con los apoderados. Tuvimos una reunión con el abogado patrocinante y nos dijo aquello, porque esto se puede dejar en stand-by. También avala lo que señaló el segundo juzgado de Viña del Mar, que no corresponde el desalojo. Entonces estamos ante una situación muy delicada, donde uno lo que trata de resguardar es el derecho a la educación de los niños y niñas garantizado en la Constitución de la República. Ese es el punto. Que es el trabajo que tiene que haber hecho el superintendente de Educación, que no lo hizo, y que tampoco la Seremía de Educación. Ahora, Arturo. Bueno, yo no me puedo como parte del Poder Legislativo ponerme a dirimir un conflicto entre privados que lo tiene que hacer la justicia. No sé si me explico, Jorge. Importante tema el que ahí tocábamos con el diputado y con Jorge Vega. Vamos a ir de inmediato a nuestro portal internacional de puranoticias.cl con las informaciones que están acaeciendo en los últimos minutos. Macron respalda a Chipre ante la escalada de guerra en Irán y ordena un despliegue naval sin precedentes. Arabia Saudita recorta producción de petróleo ante bloqueo de Hormuz y tensión en Oriente Próximo. Irán acusa a Estados Unidos de buscar saquear sus recursos energéticos y descarta un alto al fuego tras ofensiva con Israel. Fondo Monetario Internacional alerta a los gobiernos ante nueva crisis global. Piensen en lo impensable. Estados Unidos intensifica ofensiva en el Pacífico. Bombardeo a presunta narcolancha deja 6 muertos. Seguimos en el plano internacional. Mojtaba Khamenei, hijo del difunto Ali Khamenei, dirigirá la República Islámica
de Irán tras años de relativo anonimato, en un momento crítico en el que Estados Unidos e Israel están bombardeando al país en una campaña que tiene como objetivo declarado forzar un cambio del gobierno en la nación persa. El nuevo líder supremo iraní no ha concurrido nunca a unas elecciones, pero lleva décadas ejerciendo discretamente su influencia en el círculo más cercano a su padre y mantiene estrechas relaciones con la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes. Dentro del clero estamento iraní, Mojtaba Khamenei es un ayatolá islam, un religioso a nivel medio y no un ayatolá, pero tampoco su padre era ayatolá cuando se convirtió en líder del país en el año 1989 y la ley fue modificada para permitir su nombramiento. Su nombre ha surgido recurrentemente en los últimos años cuando se especulaba con el posible sucesor de Ali Khamenei, quien sí ejerció como presidente de Irán durante 8 años a las órdenes del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, antes de asumir el cargo máximo y conservarlo durante 36 años. El propio Mojtaba Khamenei no ha hablado jamás en público sobre la posibilidad de suceder a su padre y podría despertar recelo porque supone instaurar una dinastía que recuerda a la monarquía de los Pahlaví, derrocada en la Revolución Islámica del año 1979. De hecho, ha mantenido casi siempre un perfil bajo, sin dar discursos públicos, sermones, los viernes o discursos políticos, y muchos iraníes ni siquiera han escuchado su voz. Los analistas apuntan a que el nombramiento de Mojtaba Khamenei supone un portazo a cualquier aperturismo y por lo tanto a la posibilidad de una salida negociada con Estados Unidos al menos a corto plazo. Desde joven, Mojtaba Khamenei comenzó a relacionarse con la Guardia Revolucionaria cuando sirvió en el batallón Javid de esta rama militar y participó en la guerra contra Irak de la década de 1980. Varios compañeros de Mojtaba Khamenei han alcanzado altos cargos en el aparato de seguridad e inteligencia. El propio Mojtaba Khamenei está en la lista de sanciones de Estados Unidos y sus aliados y tiene misiles de millones de dólares y propiedades de lujo en varios países según medios occidentales, siempre a través de testaferros. El gobierno de Irán ha acusado este lunes de Estados Unidos de intentar hacerse con los recursos naturales del país con su ofensiva junto a Israel, lanzada el 28 de febrero, y ha subrayado que por ahora no hay motivo para abordar un alto al fuego, ya que Teherán está centrado en dar una respuesta aplastante al enemigo. Lo que está claro es que todos nuestros esfuerzos están centrados en defender el país y que el objetivo de Estados Unidos es saquear los recursos energéticos de Irán. No es un secreto para nadie, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakei, durante una rueda de prensa. No tiene sentido hablar sobre otras cosas que no sea dar una respuesta aplastante al enemigo, según lo que ha agregado. Así, ha destacado que los últimos días han demostrado a toda la región que la presencia de Estados Unidos solo ha generado inseguridad y división entre los países islámicos, y ha agregado que la historia recordará que se ejecutaron ataques desde países de la región contra un país musulmán durante el mes del Ramadán. Estados Unidos no da valor a la seguridad de los países de la región, dado que su única preocupación es proteger a Israel. Por ello, los países regionales deben aprender de esta situación, ha señalado Bakei, quien ha reiterado su exigencia de que estas naciones no permitan que su territorio sea usado por Estados Unidos. Este sentido ha incidido también en que la defensa del país no debe ser considerada hostilidad hacia otros países de la región. Ha vuelto a desvincular a Irán de los recientes ataques contra Turquía y Azerbaiyán, abundando en que las Fuerzas Armadas ya aseguraron que no se lanzaron proyectiles hacia estos países. La ofensiva de Estados Unidos a Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades.
Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, y varios ministros y altos cargos de ejército en Israel, en este caso en Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses norteamericanos en países de Oriente Próximo, incluidas las bases militares. El Comando Sur de Estados Unidos anunció la muerte de 6 personas en nuevo bombardeo contra una embarcación en el Océano Pacífico Oriental por presuntas actividades de tráfico de drogas, en línea con decenas de ataques en los últimos meses, cuyo balance de víctimas fatales sobrepasa los 150. En un comunicado, el Comando Sur ha explicado que la Fuerza Especial, Lanza del Sur, ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas y también terroristas designadas, ordenando por el comandante del propio SOUTHCOM, Francis Donovan. 6 narcoterroristas hombres han muerto durante esta acción. Ningún nombramiento de las fuerzas militares norteamericanas ha resultado herido, subraya el breve anuncio que alega que información de inteligencia ha confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico. El anuncio ha llegado apenas unas horas después de que el propio Donovan haya asegurado en rueda de prensa que el Comando Sur no dudará en actuar cuando considere que sea necesario, citando como prueba de ello las operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta, la intervención militar en que las Fuerzas Armadas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El hemisferio occidental es nuestro vecindario y los narcoterroristas que buscan exportar drogas y muerte a nuestras costas y a las suyas serán desmantelados y derrotados, se ha manifestado. Este nuevo ataque es el número 44 desde el inicio de este tipo de bombardeo, que ha dejado hasta 157 muertos en ambas orillas del continente, 34 de ellos en los 8 ataques perpetrados desde que comenzó el año 2026, y el ejército capturó a Maduro y a Cilia Flores, actualmente enjuiciados y presos en Nueva York. Nos trasladamos ahora a nuestro portal de deportes de puranoticia.cl, donde están las informaciones más importantes del deporte en nuestro país y también en el mundo. Partido entre Coquimbo ante la U resalta en programación de la 7ª fecha de la Liga de Primera. Como ya lo señalamos, Walter Ribonito será el director técnico de Everton de Viña del Mar tras la salida de Javier Torrente. Santiago Wanderers suma a Dylan Portilla como refuerzo para buscar el ascenso. Muralla chilena en Inglaterra. Vigoruk brilla con tapadón y se consolida entre los mejores arqueros de la Championship. Chilenos al acecho en Punta Cana. Garín, Barrios y Jarry ya tienen rivales para su debut. Continuamos con las informaciones deportivas. Luego de 2 triunfos consecutivos de manos del técnico interino David González, la directiva de Everton de Viña del Mar habría tomado una decisión definitiva con respecto a su entrenador oficial para la temporada 2026 en la Liga de Primera. Es que pese a renacer que tuvieron los ruleteros de la mano del joven estratego, se dio a conocer que la dirigencia se habría descartado por el argentino Walter Ribonito. El nombre del trasandino se impuso dentro de una terna que también incluía a Ronald Fuentes, quien el año pasado dirigió a Ñublense, y Walter Lema, ex director técnico de Unión La Calera y otrora ayudante de Gustavo Quintero en Colo-Colo y también en el Vélez Sarsfield. El director técnico trasandino viajaría a Chile en las próximas horas, donde firmaría el contrato y dirigiría la primera práctica del elenco oricielo en su complejo deportivo. Cabe hacer presente que Walter Ribonito
Es un adiestrador de 51 años que tiene experiencia en las bancas de Talleres de Córdoba, Melgar del Perú y más recientemente en Godoy Cruz de Mendoza, donde apenas cosechó una victoria en 11 duelos. Cristian Zavala pudo hacer su debut esta temporada 2026 en Coquimbo Unido. El delantero superó su lesión y anotó un gol en el triunfo del cuadro pirata por 3-1 frente a Huachipato en Talcahuano por la sexta fecha del Campeonato Nacional. El atacante comenzó el año en Colo-Colo, pero se lesionó en la rodilla en el insólito penal frente a Peñarol por la pretemporada alba y tras ese episodio salió y selló su retorno al conjunto aurinegro. Por todo esto, el ariete se desahogó con un mensaje en sus redes sociales al publicar: 45 días fuera, pero más cerca de que nunca me falla, rodeado de mi novia, mis hijos y mi familia. Gracias a Dios, volvimos. Y mil gracias a todo el staff médico que ayudaron a volver pronto. Entre las fotografías compartidas aparece una imagen detallada de la lesión que sufrió a la rodilla y parte de su tratamiento, el que incluso incluyó 15 sesiones de cámara hiperbárica. A pesar de que todavía se está disputando el Master 1000 de Indian Wells, el circuito no se detiene y esta semana se desarrolla torneos de Challengers, donde Chile tendrá miradas en Santiago y también en Punta de Cana. Esto es en República Dominicana, que se jugará sobre la superficie de cemento. Habrá 3 nacionales debido a que Cristian Garín, 90 del ranking ATP, y Tomás Barrio, 115, ingresaron de manera directa, mientras que Nicolás Jarry, que es número 154, recibió un wild card por parte de la organización. Los 3 chilenos ya conocieron a sus rivales en el cuadro principal y esperarán su debut, que sería este martes. Garín, séptimo cabeza de serie, se entrenará ante el checo Dalibor Sbrinkna, número 108, quien viene desde ser aplastado por el italiano Gianni Sinner en la segunda ronda de Indian Wells. En tanto, Barrios se medirá frente al belga Rafael Collignon, quien cayó en la primera ronda del torneo californiano ante el brasileño Joao Fonseca. Por su parte, Jarry se medirá ante el australiano Adam Walton, número 91, quien en Indian Wells se despidió en segunda ronda ante el norteamericano Linear Tien. Después de conocer todo el deporte en puranoticia.cl, vamos a entrar en más informaciones dentro de los próximos minutos y nos hacemos un pequeño alto y ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos presentando Hora de Noticias. Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta cuando faltan 18 minutos para las 15 horas. Hay más informaciones. Uno de los nombres que durante años tuvo fuerte influencia en el mundo habitacional y urbanístico de la región de Valparaíso vuelve a enfrentar un duro revés en su carrera, ahora alejada de la política. Tomás Ochoa Capelli, ex director regional del Serviu durante el segundo gobierno de Piñera, sufrió un nuevo revés luego de que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo confirmara una sanción administrativa en su contra. Y es que, de forma paralela al avance de las investigaciones del caso Procultura, donde el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en la que menciona a Tomás Ochoa junto al psiquiatra Alberto Larraín, exdirector de la Fundación investigada y hoy en calidad de imputado, el exdirector del Serviu recibió otro golpe, una sanción administrativa confirmada por la cartera que lidera el ministro Carlos Montes. Con el propósito de revertir una sanción aplicada previamente por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Ochoa presentó un recurso jerárquico ante el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, cartera que analiza el documento en detalle, resolviendo el 27 de febrero pasado, por medio de la resolución exenta 333, que la sanción aplicada se confirmaba en orden a lo establecido inicialmente por la Secretaría Regional. El origen de la controversia está
en una licitación pública sobre servicios de fiscalización técnica de obras para proyectos habitacionales en Los Ángeles, en la región del Biobío. Ochoa, inscrito como consultor en el Registro Nacional de Consultores del MIMBU, se adjudicó la licitación. No obstante, no firmó el contrato dentro del plazo establecido en las bases. Las reglas eran claras. Tenía 15 días para firmarlo desde que se comunicaba la adjudicación en el portal de compras públicas, pero nunca ocurrió. Según consta en el propio expediente administrativo, documento al que accedió Puranoticia.cl, pudo acceder. En el contrato se firmó con Ochoa días de atraso, en este caso 8 días de atraso, y aunque la defensa de Tomás Ochoa intentó explicar el retraso argumentando problemas operativos y dificultades para concretar la firma en el plazo establecido, finalmente, a juicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esta situación no cambiaba en nada el fondo del asunto. En su resolución, la entidad gubernamental sostiene que firmar fuera de plazo igualmente configura un incumplimiento, porque en los procesos de compras públicas las bases administrativas deben cumplirse tal como están definidas. Con todo esto, estos antecedentes encima de la mesa, la autoridad concluyó que la infracción analizada se encontraba plenamente acreditada y decidió confirmar la sanción. De esta manera, Tomás Ochoa Capelli quedó suspendido por 3 años del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La historia profesional de Tomás Ochoa no se limita solo al mundo administrativo. Durante los últimos años, el exdirector regional del Servio también ha estado vinculado a distintos proyectos urbanos de alto impacto en la región de Valparaíso. Hasta el juzgado de garantía concurrió la ex seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré Aravena, para interponer una querella de acción penal privada por el delito de injurias graves en contra de 7 funcionarios y dirigentes gremiales de la Autoridad Sanitaria Regional. Esto por el bullado caso de la periodista Sol Millacura. Cabe recordar que la profesional denunció haber sido víctima de maltrato laboral y discriminación por su identidad de género tras ser desvinculada por la Seremi de Salud el año pasado. Por ello presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra la entidad, apuntando responsabilidades en su jefatura directa. Meses después, la joven se quitó la vida, generando consigo una fuerte conmoción política a nivel nacional, lo que derivó incluso en investigaciones administrativas y presiones que terminaron con la salida de la entonces seremi Lorena Cofré, la que hoy vuelve a escena pública con la presentación de esta acción judicial en tribunales. En su querella, la químico farmacéutico de profesión informó que Sol Millacura fue contratada como periodista para apoyar al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas y que llegó al cargo tras sugerencia de su ex jefa de gabinete, Pamela Ampuero, con quien mantenían una relación de amistad. Cofré explicó que su identidad nunca fue pretexto para contratarla en la Seremi y tampoco fue pretexto para no renovar su contrato. Se contrató una profesional con título de periodista para ejercer funciones en la Seremi y se dejó de renovar ese contrato cuando su evaluación de desempeño profesional como periodista no cumplió con los requerimientos de la institución, agregando que hubo una evaluación de desempeño no conforme realizado por su jefatura directa en aquel momento. No obstante a aquello, 2 meses después de comunicarle que no seguiría en su cargo, Sol Millacura presentó una tutela laboral en la que hizo afirmaciones respecto al trato que tuvo la seremi Lorena Cofré con ella, las cuales calificó de falsas en la querella, como por ejemplo cuando la acusó de haberle dicho que su forma de vestir era inadecuada y que la habría criticado por la forma de presentar su género. La fallecida periodista también denunció que se le había prohibido utilizar su nombre social por la seremi en cuestión, que Cofré tilda de absolutamente falsa, asegurando que incluso se le concretó y creó un correo institucional con su nombre social. Como contraparte, en su querella, la ex seremi de Salud afirma que Millacura, durante su trabajo en la entidad, comenzó a tomar atribuciones que no se correspondían con su cargo, lo que generó conflictos con otros trabajadores. Además, indicó
que se reportaba atrasos injustificados y ausencias que podían durar horas. Todo esto asegura que el documento está respaldado en relación de amistad que tenía ella con la jefa de gabinete. Cambiamos de tema y es que parlamentarios valoran reunión entre Boric y Kast y destacan señal de diálogo a puertas del cambio de mando el día 11 de marzo. El encuentro se produjo luego de una semana marcada por tensiones entre los equipos de ambas autoridades tras las conversaciones y controversias, generadas por el proyecto del cable submarino. Como una excelente señal para el país, fue interpretada por distintos sectores políticos la reunión que sostuvieron este domingo el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en La Moneda, a pocos días del cambio de mando. El encuentro se produjo luego de una semana marcada por las tensiones entre los equipos de ambas autoridades, tras la controversia generada por el proyecto del cable submarino de fibra óptica con China. La situación habría provocado incluso la suspensión de bilaterales entre ministros del gobierno saliente y el equipo del mandatario electo. Tras la cita, el presidente Boric sostuvo que el diálogo permitió cerrar las diferencias surgidas en los últimos días y aseguró que el proceso de transición continuará con normalidad. Quienes tenemos cargos de responsabilidad, quienes hemos sido mandatados por el pueblo de Chile para representarlo, tenemos siempre que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato. Y por eso valoro mucho que, dejando de lado las diferencias que puedan haber existido, el presidente electo, volviendo de su viaje, haya acogido la invitación de venir hoy día a La Moneda, poder continuar esta conversación, poder continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas que puedan existir, son impecables y una tradición republicana. Es algo de lo que todos los chilenos se sienten orgullosos y que, más allá de las tensiones que son propias de este proceso, ambos, como líderes de nuestros respectivos sectores y como presidente en ejercicio y presidente electo, teníamos que estar a la altura, y por eso yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión. En tanto, Kast indicó que concordamos que ambos harán todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando. Concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. Y esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar. Le agradezco al presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes y, como les digo, los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como presidente y toque tomar las decisiones necesarias para la mejor conducción y el trabajo del Estado. Desde el Congreso, parlamentarios de distintos sectores valoraron la realización del encuentro y destacaron la importancia de mantener el diálogo institucional en el proceso de transición. La diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, señaló que estas instancias son positivas cuando el foco está puesto en el interés del país. Siempre que existe un encuentro que busque poner en adelante el bien superior del país, por cierto, que va a ser valorado, sostuvo. En tanto, desde la oposición, el diputado Diego Scharper, quien asumirá como jefe de bancada de Renovación Nacional, también valoró que se haya retomado el diálogo entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Valoramos que haya retomado el diálogo entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Nos parece que, tal como lo veníamos diciendo en la semana desde Renovación Nacional, la transición tiene que ser una transición ejemplar, y el legítimo malestar que siente el presidente electo y varios por lo que ha sido alguna manera en cómo se ha entregado la información no puede opacar la necesaria transición institucional y democrática que Chile necesita. Bien, ya solo faltan 8 minutos para las 15 horas. Revisamos titulares de la presente edición de Hora de Noticias en puranoticia.cl. La ex seremi de Salud, Lorena Cofré, realizó un contraataque, presentó querella contra funcionarios por injurias tras muerte de periodista. Dirigente realiza durísima acusación contra el proyecto del Parque Barón.
Indicó que la obra de infraestructura en el borde costero es un show de la empresa portuaria de Valparaíso. Nuevo revés para exdirector regional del Servio de Valparaíso, Tomás Ochoa. El Ministerio de Vivienda ratificó dura sanción de 3 años tras incumplir plazos en firma de un contrato adjudicado en una licitación pública de un proyecto en Los Ángeles, en la región del Biobío. Servicio Agrícola y Ganadero SAC enciende las alarmas en la región de Valparaíso. Confirma el primer caso de gripe aviar en gallinas domésticas en la comuna de Nogales. Parlamentarios valoran reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast y destacan señal de diálogo a puertas del cambio de mando de este 11 de marzo. La extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado por el homicidio del ex senador Jaime Guzmán, se concretaría durante esta semana. Cadáver maniatado en caja abandonada frente a casa de la alcaldesa de Quinta Normal remece al gobierno. Autoridades investigan vínculo con crimen organizado. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, confirmó protección para ella y funcionarios tras hallazgo del cadáver frente a su casa. El gobierno del presidente Boric decidió postergar el reglamento de ley Uber y deja su implementación en manos de la próxima administración. 2 casas destruidas y una con daños parciales dejó incendio en la parte alta de Valparaíso. El siniestro se registró en la avenida Rodelillo con pasaje 3. Fuego en vivienda movilizó a 5 unidades de bomberos en el Cerro Ramaditas. Rápido actuar de bomberos evitó su propagación a inmuebles cercanos. Walter Ribonetto será el director técnico de Everton de Viña del Mar tras la salida de Javier Torrente. El nombre del trasandino se impuso en una terna que también incluía a Ronald Fuentes. Se rompió la sequía goleadora de Cristian Zavala. El jugador de Coquimbo Unido anotó el 3-1 sobre Huachipato y dejó atrás 45 días sin gritar gol. Mojtaba Khamenei asume como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre Ali Khamenei. Estados Unidos intensifica ofensiva en el Pacífico. Bombardeo a presunta narcolancha deja 6 muertos. Y hasta aquí todo el material preparado por el departamento de prensa de puranoticias.cl. Los principales hechos en la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias